Hola, buenas tardes a todos y todas. Me presento, soy Patricia Herrera, psicopedagoga de Humana Consultores. Y hoy día nos encontramos acá para iniciar un webinar que tiene como objetivo entregar a los padres, a las madres, a los tutores, orientaciones de forma práctica sobre la importancia de apoyar a todos nuestros niños y niñas sobre la gestión del tiempo y los hábitos de estudio. Específicamente a los niños un poquito más grandes también, 10 años, a pesar de que todas estas estrategias que vamos a ver se pueden empezar a trabajar desde muy pequeños. Vamos entonces a comenzar con el webinar Cómo crear hábitos de estudio en niños desde los 10 años. Para poder crear un hábito o para poder crear un trabajo de hábitos de estudio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la motivación. Nosotros nos movemos en base a objetivos y a motivación. Lo que nos gusta lo hacemos muy contentos, ¿cierto? Si vamos a salir a pasear o vamos a algún lugar o vamos a celebrar algún cumpleaños, eso nos motiva para prepararnos para el gran evento. Por lo tanto, la motivación, como dice ahí, que esa imagen refleja muy bien lo que nos mueve para algún objetivo, es justamente una gasolina al cerebro. O sea, si no tenemos motivación, la verdad es que nos decaemos, no queremos hacer las cosas, lo hacemos incluso con pena, con tristeza, con rabia, surgen sentimientos que son todo lo contrario cuando uno está motivado, alegría, felicidad, entusiasmo. Y eso le pasa a nuestros niños, niñas y también adolescentes, que al momento de estudiar o al momento de querer realizar alguna tarea académica, muchas veces no están motivados. La verdad es que muchos pasamos por la etapa escolar y no nos motivaba mucho estar 2, 3, 4, 5 horas, que la mamá esté encima, revisando, borrando una tarea, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que primero transformar en un objetivo lo que es el hábito de estudio, lo que es estudiar en general. La verdad es que el ser humano siempre está aprendiendo, siempre está en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, no es poco común que una persona termine el colegio o la universidad y no siga aprendiendo, todo lo contrario. Siempre estamos aprendiendo distintas cosas, a cocinar, a manejar, a andar en bicicleta. Por lo tanto, nuestro cerebro siempre está recibiendo mucha información. Para esa motivación existen dos factores: lo intrínseco, que es lo de uno, lo personal, lo que yo quiero lograr, yo quiero estudiar para crecer profesionalmente, para crecer personalmente. Me gustan las matemáticas porque yo quiero ser ingeniero. Esas son un poco las frases que uno escucha en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esa motivación es la que nosotros también tenemos que apoyar a través de la motivación extrínseca, que somos nosotros, que somos las redes que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos incluso, para poder motivarse. Esa motivación extrínseca siempre tiene que ser de forma positiva, porque la verdad es que un niño que está en proceso de aprendizaje, en etapa escolar, sobre todo a los 10 años, que empiezan cambios importantes a nivel de madurez cerebral, a nivel de madurez emocional, tiene que ser positiva. No podemos estar diciéndoles como padre, mira, sabes que tienes que estudiar porque si no, no vas a ser nadie en la vida. Todo lo contrario, tienes que estudiar porque puedes lograr muchas cosas en tu vida. Entonces, toda la mirada y la motivación que nosotros le podemos dar, incluso los profesores, a sus alumnos, es una motivación de forma positiva. Y eso va a ayudar y va a transformar esta motivación intrínseca en el niño para que pueda conseguir algún objetivo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en claro para crear un hábito en general, no solamente de estudio, sino que a nivel personal incluso, es que no, tienen que estar motivados. Una vez que
se logra esa motivación y que se logra la posibilidad de que la persona quiera y diga, sí, yo quiero pasar de curso, sí, yo quiero que me vaya bien, yo quiero tener buenas notas, yo quiero ser presidente de curso. Siempre a los niños, niñas y adolescentes los mueve quizás no las notas, eso es más como para los padres, es una motivación o un objetivo que incluso es relacionado con sus pares. Es importante también que saber y conocer que durante los 10 años hacia adelante comienza mucho en la etapa emocional y social el querer validarse con el par, con el compañero, con el amigo, ya no tanto con los padres. Los padres saben que ya están ahí, que los van a apoyar, pero muchas veces, producto de su crecimiento, y que todos lo pasamos en algún momento, la preadolescencia, la adolescencia, es querer validarse con el otro. Por lo tanto, muchos objetivos se logran a través de actividades que me puedan validar con el par. Hay algunos factores esenciales para poder desarrollar un hábito de estudio. Hay algunas investigaciones súper importantes donde los, eh, los médicos principalmente, que son las primeras personas que investigaron el tema del aprendizaje, señalan que el alumno que sabe estudiar o que le va bien en el colegio es porque es inteligente, entre comillas. Y la verdad es que sí puede ser eso, sí puede ser un factor también cognitivo, el que ayude a desarrollar hábitos de estudio, pero lo otro, más importante, incluso prioritario, es que depende del esfuerzo y de las técnicas que yo tengo para organizarme. Hay niños que se saben organizar muy bien. Hay profesores también que destacan en los niños quizás una organización positiva para poder trabajar o para poder presentarse ante un examen o una prueba. Pero la verdad es que esos niños no necesariamente son muy inteligentes, sino que algunos presentan incluso déficit atencional, que va bajando ahí la atención, concentración, o incluso presentan también problemas socioemocionales en su familia o en situaciones escolares también. Por lo tanto, es importante que darle a conocer a nuestros hijos, hijas, que el que les vaya bien en el colegio o el que tengan éxito al estudiar, porque la verdad es que frustra mucho a los niños que estudien toda una semana, horas, 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 después llega la prueba y le va lamentablemente mal. Por lo tanto, es importante que ellos también entiendan que el esfuerzo y el cumplir ciertas estrategias durante la semana, incluso vamos a tener fines de semana libres. Si se saben organizar muy bien, no van a tener por qué estar un domingo hasta las 7 de la tarde estudiando para una prueba. Y eso es importante, saber qué son las técnicas y hábitos de estudio. Las técnicas se conocen, y los hábitos de estudio se conocen como estrategias que yo utilizo al momento de estudiar y que al ponerlas en práctica me generan éxito en lo que yo quiero lograr. Algunos niños sí se preocupan mucho de las notas, pero hay otros niños que también tienen muchas actividades extraprogramáticas. Entonces el papá o la mamá le dice, por ejemplo, no vas a ir al taller de fútbol si no sube las notas. Entonces, esa motivación que es la que hablábamos al comienzo, es importante también que ustedes la generen con algún acto, con alguna actividad que ellos quieran trabajar o atender o participar. Y para todos, y incluso muchos aprendimos ya grande, que el tener una organización es fundamental para poder incluso ser exitoso a nivel laboral. Así que mientras más pequeños sepamos cómo desarrollar en nuestros hijos estos hábitos de estudio, esos hábitos de estudio después se van a convertir en estrategias cuando sean más grandes para poder cumplir a nivel laboral. Y aparte que si nosotros logramos un hábito de estudio importante, también vamos a tener menos o más tiempo para poder salir a pasear, más tiempo para poder hacer alguna actividad. Mientras que los niños que no tienen hábitos de estudio pasan toda la semana estudiando y se desmotivan. Y eso es lo que no tenemos que
hacer que nuestros hijos tengan una desmotivación, porque cuando los niños se desmotivan al momento de estudiar, lamentablemente cuesta mucho a nivel emocional volver a encantarlos con el estudio. Y justamente el estudio, el aprendizaje que se enseña en los colegios es tipo pirámide. Si yo no sé la base, el profesor va a seguir pasando contenido y si yo no conozco lo que viene antes, no voy a poder seguir el ritmo de la clase. Y ahí empiezan las dificultades de aprendizaje y eso es lo que tenemos que evitar. Una de las estrategias más importantes y que siempre lo dicen los psicopedagogos, los psicólogos educacionales, es acondicionar una zona para estudiar. La verdad es que no todas las familias tienen una zona específica en la casa para poder generar un espacio solo para un hijo para estudiar. Tenemos realidades de familias que tienen muchos hijos o que no tienen un espacio solamente para ocuparlo como estudio. Y si tienen una oficina, la comparten con la mamá o con el papá, etc. Por lo tanto, a pesar de que sí pueden tener ustedes un espacio, también puede existir un espacio que ocupen en otros momentos como el comedor, el living, en algún minuto incluso hay algunos alumnos que estudian en la cocina, pero acá lo importante para poder generar el hábito es tener un solo lugar. Si usted va a elegir un espacio exclusivo para estudiar, donde va a estar solamente su hijo, hija, que ese sea siempre el lugar para estudiar. Si no lo puede acondicionar, no tiene un espacio, puede ser en algún minuto el comedor, pero siempre que sea ese lugar. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos de estudio, nuestro hábito en general, para poder lograr un hábito tenemos que ser constantes, siempre estar reforzando. De hecho, un hábito se crea en 21 días. Si yo quiero, por ejemplo, hacer deporte, yo hago por 21 días deporte, aunque cueste, y voy a lograr después en el día número 22 que ya va a ser un hábito, ya me voy a acostumbrar, ya con palabras más simples. Entonces nuestro cerebro se tiene que acostumbrar. Si nosotros en la casa tenemos una zona exclusiva para poder estudiar, lo que voy a hacer es que el cerebro de mi hijo, cada vez que se enfrente a ese lugar, va a saber y se va a disponer, que es importante, a el estudio. Cuando nosotros estamos en la cocina, muchas veces pasamos por la cocina, ¿cierto? Yo siempre doy este ejemplo a mis pacientes, pasamos por la cocina y de repente abrimos el refrigerador. ¿Pero por qué lo abrí? Si venía a otra cosa, venía a buscar la escoba, por ejemplo, y lo cierro. Es justamente porque nuestro cerebro está acostumbrado que en la cocina se almuerza, hay olor a comida, nos alimentamos. Lo mismo pasa con la cama. Cuando los niños se ponen a estudiar acostados o en la cama, ¿qué hace nuestro cerebro? De a poquito nos vamos agachando, ¿cierto? Sin darnos cuenta, hasta incluso quedarnos dormidos, porque nuestro cerebro sabe que la cama es justamente para dormir. Entonces, más que tener un lugar exclusivo para estudiar, lo importante es que ese lugar que usted tiene en su casa sea siempre el mismo, para ir acostumbrando el cerebro de nuestros niños. Como les decía, que no sea el dormitorio, en la cama específicamente, ya porque sí puede haber un escritorio, pero que no se acueste, porque la cama, nosotros estamos acostumbrados que es para ver tele, para dormir, cosas distintas, por lo tanto, no voy a estar con la motivación y la disposición para poder estudiar. Ojalá que esté bien iluminado y transmita calma, pero la verdad es que muchas veces no podemos controlar que el vecino construya, que el vecino toque música, que el perro ladre. No estoy hablando de silencio, porque la verdad es que tenemos que incluso tratar de no acostumbrar a nuestros hijos al silencio total, porque no es un espacio regular en la clase o en la sala el silencio. Por lo tanto, muchos niños que se acostumbran a estudiar en silencio, lamentablemente cuando llegan a la sala pierden la concentración y se desesperan porque entra el inspector, el compañero que se para a sacar punta, la profesora que le resuelve una pregunta al otro compañero. Por lo tanto, es distinto la calma al silencio. Ojalá que sí sea calmo el lugar, pero siempre tratar de que el alumno se pueda concentrar a hacer la tarea con algo de ruido. Justamente porque
No, nosotros incluso, los que trabajamos en oficina, estamos tratando de concentrarnos y justo entra alguien y perdemos la concentración, porque no hay silencio siempre en los lugares. Siempre tener a mano el material. Muchos niños pierden el tiempo yendo a buscar, que se me olvidó el libro de matemáticas, y le van a buscar. Después, que se me olvidó la calculadora, y se paran a buscar. Cuando ustedes organicen el tiempo de estudio, preocuparse que 15 minutos antes el niño tenga todos sus materiales, incluso todo, aunque no le toque al otro día esa asignatura, que lo tenga igual porque es importante ir repasando. Y 15 minutos después, también es importante que deje todo ordenado y preparado para el otro día y en el caso que sea viernes, para el día lunes. Así, como les decía, no tienen que perder el tiempo y la distracción, porque cuando yo me paro y quiero volver a retomar, no voy a saber dónde quedé y eso hace perder tiempo y muchos niños por eso pasan toda la tarde estudiando y lo que es avance es muy poco. También es importante elegir el momento adecuado para estudiar. A veces nuestros hijos e hijas nos dicen, sabes que estoy súper cansado, me duele la cabeza, y muchas veces nosotros lo obligamos porque decimos, mira, mañana tienes prueba, mañana tienes tarea, y lamentablemente no estudiaste el fin de semana porque te fuiste de cumpleaños donde tus primos y ahora vas a tener que estudiar. Y la verdad es que hay que elegir el momento adecuado. Nosotros emocionalmente somos un ser emocional, por lo tanto, hay momentos en que sí podemos estar estresados, podemos estar cansados, puede haber pasado algo en el colegio que los tenga distraídos, por lo tanto, no se sienten con las ganas. Por eso es importante enseñarles estas estrategias, cosa que si pasa eso, no estemos pillados en el tiempo o apurados estudiando. Si nunca tiene tiempo, si nunca tiene ánimo para estudiar, es importante que puedan conseguir alguna hora con algún psicólogo porque significa que puede estar con algún tipo de desmotivación. No es normal que una persona nunca tenga ánimo para poder estudiar o para poder trabajar. Me refiero que incluso hasta si le gusta la música, incluso hasta las clases de música le aburren. Entonces es importante estar siempre revisándonos también y revisando el estado emocional de nuestros hijos. Si está nervioso ante una evaluación, a pesar de que puede haber estudiado mucho, estudió con el papá, estudió con la mamá, estudió solo, le preguntó a la profesora, o sea, tuvo todas las instancias para poder estudiar y así siente alguna inseguridad de lograr algún objetivo, siempre hay que enseñarle que eso no puede influir en su rendimiento. Tenemos muchos casos en nuestras consultas de humana que los pacientes, los padres principalmente, que son los que piden hora, me señalan que a pesar de que estudian tanto, el rendimiento siempre es bajo. Justamente tenemos que evaluar el estado emocional y justamente quizás no es el momento que están estudiando el adecuado para poder que pueda captar la información o pueda retener la información a nivel cognitivo. El organizar el tiempo necesario para estudiar, eso es muy importante. La verdad es que los niños, niñas y adolescentes que en etapa escolar ocupan mucho tiempo del día en ir al colegio. Tenemos algunos casos que incluso salen a las 5 de la tarde. Por lo tanto, cuando llegan a la casa, lo único que quieren es distraerse, ver tele, jugar, y eso provoca también un estrés en los papás porque van revisando los cuadernos y se van dando cuenta que va atrasado en algún contenido, tiene que hacer tarea o tiene pruebas. Por eso es importante organizar el tiempo a través de una agenda, principalmente, que ustedes pueden llevar justamente y apoyar a que él sepa cómo trabajar una agenda, que en un minuto más yo se los voy a mostrar. Tienen que revisar la agenda constantemente, hay que acostumbrarse a revisar la agenda para poder proyectarse a futuro. Eso es importante. El organizar el tiempo significa siempre organizar anticipadamente lo que yo tengo que hacer. No me sirve organizar el tiempo de un día para otro. Y por eso es necesario el apoyo de un cuaderno, una agenda, un planner, etc. También hay que colocar alarmas. Ocupen el medio tecnológico.
porque no podemos pasar toda una tarde, por ejemplo, si el niño llega a las 5 o llega a las 3, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche estudiando. El cerebro, a nivel adulto incluso, no dura la atención más de 20 a 25 minutos. No, eso no quiere decir que van a estudiar ese tiempo, pero eso que es la atención, luego viene un descanso y luego nuevamente otro tiempo de estudio para poder descansar un poco la atención, concentración. No es bueno que estén toda la tarde estudiando. Tampoco es bueno elegir un horario, por ejemplo, como un fin de semana, donde yo tenga una actividad recreativa como familia. ¿Por qué? Porque cuando yo privo de salir, de ir a un cumpleaños, de juntarme con algunos amigos, ya estoy tomando el estudio o las tareas como un castigo. Escucha, bueno, voy a poder ir a juntarme al cine con mis amigos porque tengo que hacer la tarea de matemática porque no la hice cuando correspondía, así que estoy enojado y la hago enojado y no memorizo nada y no aprendo nada. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que el estudio no es un castigo, sino que es una responsabilidad, no para nosotros, sino que para ellos mismos. Eso se logra a través de conversación con los hijos, a través de ejemplo también como padre, donde yo también soy responsable en tener que ir a trabajar, en tener que cumplir un horario, en tener que cumplir algunas metas. Definir cuánto tiempo se va a estudiar. Como yo les decía, no es necesario estar toda la tarde estudiando, pero sí pueden gestionar bloques cada 20 minutos, descansar 5 o 10 minutos y después volver a retomar. Hay muchos papás que me preguntan en la consulta de Humana justamente eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega mi hijo del colegio? Yo le digo que vea tele un rato, una hora, y después nos ponemos a estudiar y resulta que no quiere estudiar. Y eso tiene una explicación súper simple. Porque cuando mi cerebro está en modo descanso, yo llego del trabajo, ¿cierto? Me estiro, preparo quizás alguna cosa para el otro día, me pongo a ver tele y volver a retomar una actividad me va a costar mucho porque mi cerebro está en modo descanso. Cuando el cerebro se pone en modo descanso, no, nos va a costar mucha voluntad volver a retomar. Por eso, mejor cuando ustedes puedan organizar el tiempo junto con sus hijos, eso es súper importante, que lo hagan junto con su hijo, para que él también entienda cuáles son los momentos de estudio. Ojalá hacerlo inmediatamente, apenas llegue del colegio, no al tiro, sino que comer una colación, quizá ir al baño, ir a dejar las cosas a la habitación y después retomar. Porque si yo le doy un espacio de recreo de una hora y media, va a ser muy difícil que vuelva a concentrarse para estudiar. Como me dicen algunos jóvenes que también atiendo en Humana bastante adolescentes que se están preparando justamente para entrar a educación superior y no se saben organizar, me dicen, pucha, al final no hago nada. Me pongo a ver tele, me pongo a ver celular y dejo de lado todas las tareas y no hago nada y llego al otro día sin tarea. Ese momento justamente sabiendo que yo tengo algo que hacer y dejo de estudiar, se llama procrastinación. Es una palabra más o menos nueva, pero que la verdad es que siempre hemos procrastinado nosotros, cuando justamente nos ponemos a ver redes sociales y de repente, uy, se me pasó la hora y llevo 2 horas viendo redes sociales, sabiendo que tengo alguna situación académica o laboral que atender. Cuando lleven la agenda, cuando lleven la planificación semanal, y eso es importante, yo le digo agenda, pero lo importante es tener una planificación semanal. Cosa de ver de lunes a domingo cuáles son los espacios que tengo para poder organizarme con mis amigos para la rutina recreativa, pero también cuáles son los espacios que yo tengo para poder realizar alguna tarea. Entonces, cuando ustedes tengan ya definidos los días, siempre hay que definir un día para revisar la agenda. La agenda siempre se revisa a cada rato, o sea, qué tengo que hacer. Por eso en la agenda es importante colocar las horas en que yo voy a estudiar, porque
Si hay alguna situación, por ejemplo, me llamó mi amigo y me dice, oye, a las 5 van a dar, no sé, la película tanto en el cine, y yo veo mi agenda, ay, pero es que a las 5 tengo que ir a, no sé, a reforzamiento de matemática al colegio. Entonces, va a tener claro qué es lo que se puede realizar o qué actividad no puede realizar producto de las horas. Por eso, cuando usted lleva una agenda, es muy importante tener las horas, pero también tener un día en específico para poder organizar la otra semana. A pesar de que es importante que cuando uno tiene una tarea, inmediatamente anotarla, sí es importante organizar la semana siguiente para ir visualizando qué tiempos voy a tener. Y aquí, por ejemplo, les tengo una agenda, ¿ya? Esto es una agenda en un planner, en una tablet que muchos papás y adolescentes usan. Hay algunos niños que usan, como les decía, un planner físico o en la misma agenda del colegio que también viene con los días de la semana. Y yo voy al momento de organizar una tarea, siempre es importante definir un color. ¿Por qué yo les digo a los niños que definan colores? Porque cuando yo veo los colores, yo me acuerdo inmediatamente que ese color está asociado a una actividad. Eso a los adolescentes les encanta porque ellos ocupan y son muy visuales. Quizás los niños más pequeños nos cuesta un poquito porque ellos usan, por ejemplo, mucho lápiz grafito o rojo o azul, que son los colores que dejan usar en el colegio. Pero como esto va a ser una agenda personal, no es una tarea del colegio, es importante que ellos también definan sus colores, algunos las adornan y eso también va creando motivación intrínseca para organizar. Entonces, yo les recomiendo siempre que elijan un color definitivo para cada asignatura o para cada módulo, para cada tarea, y con ese color solamente escriban la tarea que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el miércoles X prueba de matemática, yo anoto con horario, ¿cierto? A las 11 de la mañana, prueba de matemática. También voy a anotar el día en que voy a estudiar con el mismo color. Cosa que yo vea el rojo y digo, ah, matemáticas, tengo que estudiar el día lunes, porque el miércoles tengo que hacer la prueba. Así que voy inmediatamente a ponerme a estudiar. ¿Y cuántas horas también? Acuérdense de los bloques de 20 minutos. Lo mismo cuando hay que, por ejemplo, comprar materiales de arte, ¿cierto? Cuando la profesora dice los materiales, importante ir anotando en la agenda qué materiales y cuándo los tengo que llevar. La información tiene que estar completa. El otro día estaba trabajando con un paciente de humana de quinto básico, justamente, que tenía aproximadamente 10, 11 años. Y claro, él había puesto ordenadamente con color y todo, pero había puesto prueba. Pero no se acordaba qué color era esa asignatura. Entonces, decía prueba, pero no se acordaba qué le tocaba. Entonces, es súper importante colocar siempre la información completa en la agenda, cosa que cuando yo lo vea, diga, ah, prueba de matemática de las tablas de multiplicar, listo. Y voy a poder organizarme. Otro aspecto importante es el emocional. La verdad es que cuando uno tiene a sus hijos en etapa escolar, la motivación, como yo les decía, era muy importante, pero también es importante reconocer los esfuerzos que hace, siempre del lado positivo. No hay nada mejor que el papá te diga, oye, te veo esforzándote, me encanta, vamos a hacer que esto vaya mejor. Ya es estresante el colegio, ya es un ambiente en donde se tienen que validar socialmente, que es un tema emocional, tienen que cumplir con la responsabilidad de las tareas y las pruebas. Por lo tanto, hay un tema emocional que es importante que nosotros reconozcamos. Y también tenemos que pensar que nosotros también, incluso fue un tema el pasar por el colegio, algunos con una situación bastante positiva, otros bastante negativa, que incluso deja secuelas en los papás o en los adultos en general. Por lo tanto, si no son los papás los que reconocen el esfuerzo, nadie más lo va a hacer. Así que ahí tenemos que disminuir estos sentimientos de inferioridad que pueden tener problemas con los amigos. Hay una etapa entre los 12 y los 15 años que pasan temas bastante de bullying o algunas situaciones sociales también que pueden hacer que nuestros hijos tengan ahí un tema emocional importante.
la idea es que no se estresen estudiando. Como padres, nosotros tenemos que ir siempre creando una rutina que fomente la autonomía. La verdad es que al principio quizás podemos acompañarlos y decir, ya, vamos, yo voy a hacer junto contigo el horario, mientras que tú haces tus tareas, yo también voy a estar adelantando en mi trabajo, voy a estar haciendo alguna cosa para acompañarte, pero también es importante ir dejándolos de a poquito solos, ¿cierto? Ya al principio quizás puede ser que mientras que se crea este hábito, ir acompañándolos, pero de ahí no pueden depender de nosotros. Hay muchos hijos, por ejemplo, que esperan a sus papás que llegue del colegio para recién hacer las tareas. Eso no lo podemos hacer porque imagínense un papá llega a las 7 8 de la noche, no es un horario para que el niño esté recién comenzando las tareas. Entonces, decirle que hagan las tareas en el horario que ellos quieran y que nosotros cuando lleguemos la vamos a revisar. Al principio no nos tenemos que enojar porque lo más probable es que quizás las tareas no sean lo que uno espera. O le va a faltar contenido, o va a ser ahí medio al lote, como decía algunos profesores, no hagan las tareas al lote. Pero se tiene que también reforzar el tema de que ellos tienen que aprender solos. No va a estar el papá y la mamá hasta la enseñanza media, ni en educación superior, ni menos a nivel laboral, acompañando. Tenemos que ir acompañándolo en estas acciones, iniciar siempre con pequeñas acciones, no podemos esperar que eh, inmediatamente se acuerde de todo lo que tiene que hacer o lleve la agenda o ponga todos los materiales para estudiar. Tenemos que ir creando hábitos poco a poco con pequeñas actividades o con pequeñas acciones. Y como les decía anteriormente, la motivación, el esfuerzo, las acciones de mejora, siempre de forma positiva, decir, mira, a lo mejor no nos fue tan bien, pero en la prueba, yo vi que estudiaste, respetamos los horarios, tienes hábitos, pero para la próxima nos va a ir mejor. Y vamos a seguir intentando hasta que lo logremos. En algún minuto se van a ver los frutos. Tenemos que siempre estar supervisando. No, como yo les decía, para que no tener un apego ahí constante y que el niño tenga que esperar a su papá a que llegue del trabajo, pero sí tenemos que supervisar por parte de los padres los hábitos de estudio siempre. Transmitir respeto por el tema de lo escolar, puntualidad, materiales, cuidado con los compañeros, cuidado con los profesores, respetar a los profesores. Nosotros tenemos que hacer que el ambiente escolar se logre como algo positivo. Y también tenemos que tener mucha cercanía con el colegio, con el lugar de estudio. Es importante estar en constante trabajo con las profesoras, con los compañeros, con los papás de los compañeros. Es importante mantener esa cercanía. Es una comunidad educativa, por lo tanto, muchas comunidades educativas hacen actividades, hay que tratar de ir, ojalá, para que también se sienta cómodo y parte de esta comunidad nuestros hijos. Ellos imitan todo lo que observan, por lo tanto, si yo le quiero transmitir puntualidad, yo no puedo, o responsabilidad en asistir, yo no puedo también hacer lo contrario, porque ellos son un ser que imita y nos ven a nosotros como referentes y muchas veces nos sacan en cara en las cosas que uno hace que le pide a ellos y nosotros no hacemos como padres. Por lo tanto, es importante que nosotros tratemos también de ser grandes líderes para ellos. Y siempre es importante negociar. La verdad es que la adolescencia, sobre todo la preadolescencia, siempre van a estar dándonos algo, pero también pidiéndonos algo. Se puede negociar un plan de estudio. Mira, si tú estudias hoy día, mañana puedes ir a la casa de tu amigo, pero tienes que demostrarme que estás estudiando y que hiciste todas las tareas. Hay un tema de negocio. No podemos imponer. Nuestra generación quizá es muy distinta a la generación de nuestros hijos en este minuto. La generación de nuestros hijos eh, tiene padres muy distintos a los que nosotros tuvimos o incluso a los que nuestros abuelos tuvieran. Por lo tanto, no hay imposiciones, no se puede imponer, pero sí negociar. Eso no quiere decir que ellos van a hacer
lo que ellos quieren, sino que nosotros podemos hacer un plan de estudio que se cumpla ambos objetivos. La recreación, los videojuegos, que algunos me decían también que negocian mucho con el tema del videojuego, y también que cumplan la responsabilidad de estudiar. ¿Por qué? Porque si yo en algún minuto, por ejemplo, le empiezo a quitar cosas, que es como lo más típico de los papás. Ah, ya, te fue mal en matemáticas, te voy a quitar esto. ¿Ya? Y después, si le vuelve a ir mal en matemáticas, te voy a quitar esto otro, te voy a quitar el juego, no vas a ver tele, no vas... y empezamos a restringir, en algún minuto no vamos a tener nada más que restringir. No le vamos a decir, no vas a comer, no vas a dormir, o sea, acciones básicas. Entonces, todo lo contrario es mucho mejor de la forma positiva, que es negociar y entregar algo que ellos quieran. Les quiero recordar que eh, tenemos muchos talleres, webinar en nuestra cartelera de Humana Consultores. Es importantísimo que ustedes vayan viendo los temas. Hay muchos temas interesantes como padres, incluso que nos van a ayudar a nosotros como profesionales en aspectos laborales, maternales, de nutrición, emocionales, que es muy importante. Si alguno tiene dudas de lo que se habló hoy día o quiere hacer alguna consulta, no duden en agendar horas a través del programa Humana Health, que me van a tener ahí para poder contestar y orientarlos como padres, como madres, como tutores. Así que muchas gracias y espero que les haya servido. Siempre es bueno estar recordando algunos aprendizajes como padre. Nadie nos enseña a ser padre y menos a enseñarles a estudiar a los hijos. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima vez. Cariños, que estén bien.